Bien, ahorita vamos a establecer unas diferencias, ¿cierto? O un cuadro comparativo entre los textos literarios y los textos no literarios. Recordemos que los textos literarios tienen una función mm, poética y que a diferencia de los textos que tienen una función referencial como los no literarios, me llevan a mí a asumir o a adoptar una posición diferente a la hora de abordar cada uno de estos textos. Entonces miremos eh, ambos textos, tanto literario como no literario, su definición, características, la función del lenguaje y algunos ejemplos para anotar. Entonces, el texto literario es una obra escrita eh, artística, original, que tiene una función poética y que tiene un carácter polisémico que carece de una finalidad práctica, ¿sí? Eh, Mientras que el texto no literario es un texto que tiene una función referencial, hace uso del lenguaje denotativo, ¿cierto? Y que tiene un propósito de exponer sobre un asunto, de persuadir o de llevar a la conducta o a llevar la conducta de un lector o de una audiencia específica, ¿sí? Eh, Ahora bien, la función del lenguaje del texto literario es poética, la del texto no literario es referencial. Algunas características de ambos textos. El literario tiene, como dijimos, un carácter subjetivo y connotativo. Lo escrito tiene un significado diferente para cada persona, es ambiguo, es polisémico, posee pues más de una interpretación, mientras que el texto no literario es objetivo, es denotativo, no tiene más de una interpretación y se refiere a la realidad. El texto literario carece de una finalidad pragmática. El texto no literario posee una finalidad pragmática. En el texto literario no está dirigido a una audiencia específica, mientras que el texto no literario, su público está definido. El texto literario es original, es ficticio, aun cuando esté basado en hechos reales, ¿cierto? Y el texto no literario es posible que no sea una obra original. El texto literario es autorreferencial, presenta mundos completos en sí mismos. Y el texto no literario es referencial y su mensaje es más importante que cualquier sentido poético. El texto literario utiliza recursos retóricos, figuras literarias, para expresar y provocar una emotividad. El texto no literario, el contenido está basado netamente en la realidad. En el texto no literario no existe una audiencia definida o particular. ¿Sí? El texto no literario, el objetivo es instruir, es informar o dirigir la conducta de las personas. Y finalmente el texto literario llega a ser longevo y puede ser accedido en diferentes contextos. El texto no literario es válido dentro de un contexto determinado o un contexto específico. Algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de textos literarios, pues son las odas, los villancicos, los cuentos, obras de teatro, novelas, canciones. Eh, Poemas, cuentos, microcuentos, entre otros. Y los textos no literarios, como ejemplo, tenemos conferencias, notas periodísticas, manuales instructivos, documentos, disertaciones, artículos académicos, textos filosóficos de opinión, mensajes publicitarios, entre otros.